Então, primeiramente, agradecer a presença de todos vocês. Dizer que essa é mais uma iniciativa aí da nossa diretoria aí para buscar proporcionar também um pouco de conhecimento e trazer pessoas que tragam uma visão ampla e um pouco diferente, muitas vezes, da nossa realidade, sobre temas que impactam diretamente no nosso trabalho, né? Seja no vinhedo, seja na vinícola. Então, hoje o objetivo é nós tratarmos em duas palestras esses temas, né? Um mais direcionado à microbiologia do solo e outro a controles microbiológicos na vinícola. Agradecer, desejar a disponibilidade do Dr. Antônio Palacios, né, que entrou em contato com a ABE, se dispondo a estar aqui hoje e apresentando um pouquinho, compartilhando um pouquinho do conhecimento dele também sobre esses temas, né? Então, graças, Palacios, por tu disponibilidade e por compartilhar com nós aí tu conhecimento. Vamos fazer isso em duas etapas. Então, primeiro vai ser falado sobre a microbiologia do vinho na vinícola, né? E depois vamos fazer um pequeno intervalo, um coffee break aí, que vai ser aqui mesmo, mais ao fundo no corredor. E depois, na segunda etapa, a apresentação sobre a microbiologia do solo. Então, a gente pode fazer as perguntas ao final de cada uma dos temas aí, das apresentações. E fiquem bem à vontade aí para explorar todo o conhecimento que ele está trazendo para nós hoje. O Palacios vai também estar conosco na semana que vem, participando como jurado no Brasil Wine Challenge. Então, agradeço também pela disponibilidade para isso. E a palavra é tua. Muito obrigado por la apresentação. Lo primeiro que quero falar é agradecer a la Associação Brasileña de Enologia por la invitação. Eliana, que ha pegado muito trabalho, e depois muito obrigado a todas as pessoas por el interés. Vou tentar de compartilhar a experiência, mas tenho um problema, não falo muito portunhol, então devo mudar, devo trocar para falar em castelhano. Acho que se falo prontinho será possível, mais fácil por vós. E para questões, qualquer coisa, eu percebo muito bom o português, então não há problema para trocar as questões e eu posso responder em castelhano. ¿Va bien? ¿Sí? Está bien. Bueno, hay dos temas que vamos a tratar. El primero es la microbiología del vino y la segunda es la microbiología del suelo. En la segunda presentación, la presentación es escrita en portugués, mas la primera no pude hacer la traducción, entonces vamos a hablar en castellano. Y mi idea es transmitir efectivamente qué tipo de herramientas podemos utilizar en adega, podemos utilizar en laboratorio, podemos hacer un seguimiento de la fermentación, de la parte de la microbiología, que para mí es vital, es muy importante. La transformación de lo que es capaz de producir la viña para que sea transformado en vino es completamente necesario. La acción de microbios, de microorganismos invisibles, muy pequeños, que son completamente insustituibles por parte de cualquier tecnología. Por lo tanto, necesitamos comprender, necesitamos identificar y necesitamos medir qué es lo que está ocurriendo en esa transformación lenta, que es completamente impredecible y que nosotros debemos intentar hacer lo más predecible posible. Y de eso, pues, depende mucho de nuestro trabajo. Pero es cierto que la transformación microbiana, la fermentación, es una tecnología, sobre todo en Europa, que esconde realmente lo que ocurre a nivel
de los microorganismos. Lo primero que nos damos cuenta cuando llegamos los europeos, por ejemplo, a Brasil, es que aquí no hay ese miedo a hablar de la tecnología. No existe ese complejo que nosotros sí tenemos para hablar de la tecnología como ayuda, como una herramienta, como realmente un camino que te ayuda a hacer buen vino. En Europa nos gusta esconder, tapar, disimular. No hablamos de la microbiología, hablamos del milagro de la viña en la taza. Eso es mentira. Es necesario una transformación, es necesario una microbiología y todo aquello que nos ayuda a conocer, a medir y a identificar, indudablemente es una fuente de éxito, es una fuente de saber qué es lo que queremos hacer para llevarlo poco a poco por donde nosotros intentamos definirlo. Y por eso, pues sabiendo que en la microbiología, en bodega, es realmente impredecible, está sujeto a fenómenos completamente impredecibles y claro, todo aquello hace que el escenario microbiológico que nos encontramos en bodega da oportunidad a microorganismos contaminantes que van a deteriorar la calidad organoléptica del producto. Así que sí, efectivamente, desde que la uva es uva, la fermentación, la crianza y el engarrafamiento son procesos sujetos a desarrollos microbianos. Es como una cadena trófica. Comienzan levaduras no saccharomyces, los propios mohos, las levaduras saccharomyces, posibles contaminantes como bretanomices, bacterias lácticas, bacterias acéticas y así en esta cadena trófica, en esta sucesión microbiana debemos intentar saber qué es lo que ocurre. De ahí entonces la importancia de la microbiología en la elaboración del vino. Primero, porque sin microbios no podemos obtener vino, condición sine qua non. Segundo, conocer las técnicas que nos ayudan a identificar y medir y cuantificar lo que ocurre a nivel microbiano es muy positivo y para ello las técnicas de muestreo y de identificación microbiana juegan un papel fundamental. Y realmente, si la tecnología se ha desarrollado mucho, es precisamente en la biotecnología, el biocontrol. Ejercer un control para conducir los procesos allí donde nosotros queremos y no donde la naturaleza, según su libre albedrío, quiere llevarnos en su azar natural. Y es precisamente en la microbiología donde el desenvolvimiento es increíble. Todos conocemos el COVID. El COVID nos dio la oportunidad de desarrollar una técnica de PCR, de biología molecular, que es el PCR digital. PCR digital es hacer 500 PCRs en el mismo análisis, lo que significa que tenemos mucha más sensibilidad, podemos encontrar, decimos en castellano, una aguja en un pajar. ¿Misma cosa? No. Sí, exacto. Y eso se consigue con el uso de la biotecnología. El PCR digital ya está en la enología. Ya nos permite encontrar microbios capaces de cruzar la microfiltración y encontrar una aguja en la garrafa. En este caso, 2 células en una garrafa. La tecnología permite identificar si el producto es estable o no. Por eso, conocer las levaduras fermentativas, no es preciso explicar que son levaduras de la especie Saccharomyces cerevisiae, levaduras no Saccharomyces y dentro de las que existen ya útiles por parte de la fermentación conducida. El biocontrol ya permite utilizar Hanseniosporas, Methnicobias,
piquias, lanchaceas, termotóleras, torulasporas, levaduras que cada una particularmente nos dan cosas interesantes, como veremos luego. Identificarlas para saber qué es lo que pueda ocurrir es indudablemente interesante. Así que lo mismo desde el punto de vista de las levaduras contaminantes, las que son, por ejemplo, Brettanomyces, de las que son Zygosaccharomyces, que son los dos monstruos fermentativos más odiados y más repudiados por la bodega. No porque sean malas, no porque sean demonios, no, simplemente no están adaptadas para hacer el vino que nosotros queremos. Ellas hacen el vino que ellas entienden, pero para nosotros no es bueno. Son tan naturales como Saccharomyces y como el resto de levaduras. Lo único que nosotros precisamos saber si están muertas o vivas, activas o inactivas. Todo eso es posible saberlo. Lo mismo ocurre con las Zygosaccharomyces, que son levaduras refermentadoras. Si trabajamos vinos con azúcares, aunque trabajemos con sulfurosos altos, con sórbico o con antifermentos, si están vivas pueden esperar su turno y en el momento oportuno causar refermentaciones. Veremos este ejemplo al final, simplemente para llamaros la atención en este estudio que hicimos hace tiempo y que os mostraré al final. En bacterias ocurre exactamente lo mismo. Hay bacterias buenas, bacterias malas, todas ellas naturales. Bacterias buenas que hacen la fermentación maloláctica, bacterias lácticas benévolas como Oenococcus, bacterias contaminantes como Lactobacillus, sobre todo Pediococcus. En Europa tenemos un problema, sobre todo en vinos naturales, que es el gusto a ratón, gusto do gato, creo que se dice en portugués, el gusto do gato, que es el mousy taint, ¿sí? Es un defecto retronasal que recorda moito al animal, al gusto do gato, de gato, que realmente pues, es nauseabundo, ¿no? Es retrogusto sucio y que acontece cuando tenemos bacterias contaminantes. Bueno, entonces, si somos capaces de interpretar que la microbiología es importante, vamos a intentar saber qué la ciencia, qué la técnica puede hacer por nosotros. Lo primero es el microscopio. Yo suelo decir, me gusta decir que hay dos ferramentas en adega muy poco costosas, pero muy útiles al mismo tiempo. Uno es la taza, y el otro es el microscopio. Son dos cosas nada caras, realmente cualquier adega puede hacer el investimento. ¿Por qué? El copo, la taza, porque si teñes experiencia, probas el viño, dices reduzao, zidazao, teñe volátil, teño una extrasao moito forte, debo mudar la tecnología que aplico en la vinificación para conducir el viño, para dirigir el vino donde yo quiero. Perfecto. Tempo, 1 segundo. Decisión tomada, rápida, súbita. Se precisa experiencia, se precisa anos de experiencia, mas depois es una ferramenta increíble. El microscopio es la misma cosa. Un bocadiño máis complicado, también se precisa experiencia, se precisa una distinción de microorganismos, pero puedes aplicar una fermentación espontánea, una fermentación dirigida con inoculación de levedura, puedes subir o baixar el sulfuroso, si ves contaminación importante en la uva,
puedes tomar decisiones realmente importantes también. ¿Y qué significa? Coger la muestra, poner el microscopio, un segundo, decisión. Por eso, en Adega, donde en un mes, en 4 semanas, todo el trabajo importante está feito, herramientas que permiten tomar decisiones rápidas son realmente interesantes. La taza, el copo y el microscopio. Pero claro, la información es limitada, ¿no? Vamos a ver qué podemos obtener en forma de ventajas. Las ventajas es que los tiempos de decisión y de análisis son muy rápidos. Podemos hacerlos en cualquier adega que tiene un microscopio. Es sencillo, relativamente sencillo utilizar. Se necesita un atlas, un álbum fotográfico, pero el coste es realmente bajo. Desventajas. Bueno, con microscopio vemos vida en Manhattan. Claro, si queremos ir al desierto necesitamos técnicas de búsqueda más potentes. Pero bueno, si hay vida en Manhattan y vemos qué tipo de vida, pues ya es interesante. El objetivo, sobre todo, verificar las diferencias morfológicas. En cuanto a la técnica, pues es sencilla, se toma una muestra, si hay población baja se puede centrifugar para recuperar más biomasa, se pone la gota en el líquido, acercamos el portaobjetos y verificamos qué tipo de morfología celular vemos. Podemos buscar, podemos tener más o menos paciencia, pero al final lo que vamos a ver son células de este estilo. Es desde lo más sencillo, levaduras elípticas que geman, pero yo suelo decir, porque bueno, he trabajado mucho tiempo con Saccharomyces y con levaduras, entonces yo suelo decir que Saccharomyces cerevisiae es el mejor amigo del home. Teño perro. Pero estoy convencido. Es un probiótico, habita con nosotros, hace el pan, la cervella, hace el vino, hacen queixos, hacen muchas cosas. Realmente, si comunicamos visualmente como enólogos, sabemos si la levadura está contenta. Una levadura contenta es una levadura translúcida, limpia, no tiene manchas negras. Cuando tiene manchas negras es que está enfadada. Tiene fame, tiene necesidades que no obtiene. Y si además de estar limpia, gema, más contenta. Porque tiene una reproducción, se encuentra bien, quiere colonizar el medio. Entonces podemos verificar visualmente lo contenta que está la levadura. Cuando vemos levaduras muy negras, levaduras que no geman, paredes arrugadas, es que la parada de fermentación puede ocurrir. Por eso verificar el estado fisiológico de una levadura es posible. Una morfología amigable, el color crema de las colonias, si hacemos medios de cultivo, pero la visión es realmente interesante. ¿Y qué otras diferencias hay? Por ejemplo, la piquia. La piquia es una levadura con forma de limón, que tiene siempre dos puntas y que son levaduras oxidativas, tienen enzimas oxidativas. Por eso una dosificación de sulfuroso, mirando al microscopio, si tú ves levaduras apiculadas, subes el sulfuroso porque son poco resistentes y fican fuera del escenario. Las jansénulas son levaduras que van a producir daños al final de la fermentación, son las flores, las natas, y esas natas van a subir la volátil, pueden consumir la acidez, producen acetato de etilo, el aroma de pegamento. Entonces, al final de la fermentación tenemos este estilo de levaduras apiculadas
con forma de limón, debemos subir el sulfuroso, hacer una clarificación rápida, hacer una transfega do viño, una filtración, bueno, cualquier acción que nos permita eliminar este tipo de contaminantes. Methnicovia pulcherrima es una levadura muy parecida a Saccharomyces cerevisiae. No es posible una morfología diferente. Methnicovia es una levadura amigable. Normalmente produce complejidad, consume oxígeno y tiene una actividad probiótica, como en el intestino. Nos protege de otras contaminaciones. Entonces, no distinguirla no tiene mayor problema porque es una levadura benévola, siempre positiva. La Chancea thermotolerans es una no Saccharomyces, tampoco hay una gran distinción morfológica, el microscopio en este caso no ayuda mucho, pero conocéis que la Chancea, hoy en día hay levadura comercial para subir la acidez, pero aquí no es el caso. Sin embargo, en países calientes como el nuestro, en el sur de España, se utiliza muchísima la Chancea para subir la acidez. Hoy en día es un regalo de la tecnología para países cálidos con poca acidez, porque producen ácido láctico y de esta manera, sin utilizar tartárico, somos capaces de subir gratuitamente la acidez cuando utilizamos las chanceas. Y esto es una novedad muy potente en países con problemas de acidez, como es el nuestro. Torulaspora. Torulaspora es otra levadura que se distingue por las colonias de color azul. Entonces, si hacemos medios de cultivo, distinguimos muy bien Torulaspora. Y Torulaspora del Brookie es muy interesante para la vinificación de mostos ricos en azúcar. Para vinos de 14, 15, 16 grados de alcohol, ellas producen mucho azúcar, no producen volátil, y de esa manera pues podemos hacer una coinoculación Torulaspora con Saccharomyces para la elaboración de vinos dulces. Zygosaccharomyces. Bueno, la levadura contaminante más famosa y conocida es Brettanomyces. Ahora, la que da muchos problemas y muy poquita gente habla es la Zygosaccharomyces. La Zygosaccharomyces es una levadura que tiene pseudofilos, tiene esta constitución en pseudo-hifas, ¿sí?, que forman biofilms. Un biofilm significa, siempre que hablo de biofilms me acuerdo del ejército romano. El ejército romano que van todos en fila, y van todos con los escudos y se mueven en la misma y siempre juntos. Eso es un biofilm. ¿Qué ocurre? Que los soldados van contra el biofilm, pero no llegan realmente pueden matar la primera fila, la segunda fila, la tercera fila, pero es imposible llegar al fondo. Las levaduras que forman biofilm en las tuberías, en la máquina de engarrafamiento, claro, tú haces un limpiaje, la sosa, el composto que utilizas químico para limpiar, mata la primera fila, mata la segunda fila, mas no consigue llegar a la higiene total. Por eso son contaminantes en barricas, contaminantes resistentes en máquina de engarrafamiento, y son contaminantes muy difíciles que solo el vapor, la temperatura alta es capaz de controlar, pero tienes que saber cuál es la contaminación para proceder con una técnica realmente potente. Las Schizosaccharomyces pombe son levaduras muy fáciles de distinguir. Son grandes, son rectangulares y se dividen por la mitad. Bipartición.
no es gemación, es bipartición. Estas levaduras pueden destruir la acidez, hacen la fermentación maloalcohólica, transforman málico en etanol, destruyen la acidez, pero también son muy útiles. Por ejemplo, en este caso hay esquizosaccharomyces pombe inmovilizadas que para una región como esta puede ser súper interesante. Transformamos málico en bocadillo de etanol. Pero para países con problemas de acidez como el nuestro es un problema. Aquí sería una oportunidad, en España es un problema. Por eso conocer la microbiología es tan importante. Y Brettanomyces. Bueno, Brettanomyces es la levadura castigo número 1 a nivel internacional. No conozco ninguna región del mundo que se libere de este problema. Incluso aunque tengamos pH baixo, podemos tener el problema porque cada vez más es una contaminación que se adapta. Ha evoluido de bocadillo en bocadillo más para estar adaptada a cualquier condición. Morfológicamente son levaduras que se parecen mucho a Saccharomyces cerevisiae, pero sin embargo hay algunas estructuras con forma ojival. Forma ojival es forma de bala, de bullet, de bala, como aquí. Tiene la punta, el cuerpo y después cortado. La típica bala. Cuando vemos bala es Brettanomyces casi con total seguridad. Y después ellas geman a 45 grados, cosa que no face Saccharomyces. Por ejemplo, la levadura gemasao a 45 grados, levadura gemasao a 45 grados. Hay un profesor en España que las llama momias, momias gorditas. Es la cabeza y la momia. Y que se distinguen muy bien. Bueno, aquí tenéis fotos ya más potentes, la forma de bala, la forma de bala o bus. También hay pequeños filamentos y esto es muy interesante. ¿Por qué? Cuando verificamos al microscopio la forma ojival de bala de Brettanomyces es contaminação do viño. Mas si vemos este tipo de filamento es Brettanomyces en madeira, en barrica. ¿Por qué? Porque ela teñe moita facilidad para vivir en la cueva, vivir en el buraco, vivir en el poro. Y se meten en los poros a través de filamentos que después se liberan. Y si vemos filamentos, es que la contaminación más fuerte es de la madeira. Claro, si tenemos una contaminación en viño, tenemos quitosano, tenemos belcorín, tenemos cada vez más herramientas, el sulfuroso, la centrifugasao, tenemos la microfiltrasao. Hoy es posible quedar curados de Brettanomyces. Pero si tenemos una contaminación de la madera, todo eso no hace nada. Nada. Limpiamos el viño, viño a la madera, madera que contamina el viño. Limpiamos el viño, viño a la madera, madera que contamina el viño. Y así constantemente. Entonces, tenemos que hacer procesos de desinfección fuertes. Vapor, hoy en día con el vapor es muy sencillo quitar el problema. Pero tratamiento viño, tratamiento de madera. Con el microscopio nos puede ayudar a interpretar. Aquí veis fotos reales que cualquier microscopio de 1000 aumentos, un microscopio de juguete, podemos verificar los 45 grados, las momias, la forma de bala. Es una situación mucho más sencilla y que lo hacemos con un microscopio.
No es una identificación precisa del todo, claro, pero si sospechamos, después tenemos laboratorios locales, tenemos forma de confirmar realmente lo que ocurre. Aquí tenemos las células típicas de madera, de las barricas, filamentos mezclados con momias esto es una contaminación típica de barrica, como podéis verificar, las células elongadas, células de fruta, también Brettanomyces. Brettanomyces es una célula que le gusta mucho el carnaval. Muda constantemente la forma de vestir. Y después también podemos verificar mohos, ¿no? Si tenemos un problema de botritis, entonces abrigo del aire, huir del oxígeno, porque también botritis es muy fácil de verificar, ¿no? Las hifas de los hongos, las esporas, los esporangios, realmente es bastante sencillo. Y podemos decir que también para las bacterias el microscopio es útil. Aquí tenemos una fermentación maloláctica de libro, perfecta. A mí me gustaría siempre una fotografía del éxito de la fermentación maloláctica. ¿Por qué? Porque vemos que son cadenas de células elongadas que son los Oenococcus. Los Oenococcus son las Saccharomyces cerevisiae de la fermentación alcohólica, el Oenococcus oeni de la fermentación maloláctica. La princesa y el príncipe. Y además amigables, asociados, en asociaciones que realmente pues, el trabajo siempre se hace mejor en forma de socios. Bueno, esto es exactamente lo contrario. No son cadenetas, son únicas células, son lactobacillus. Lactobacillus plantarum puede ser el origen del gusto de gato, del mousy taint, del gusto a ratón. Entonces, si aquí además viéramos a Brettanomyces, el gusto a ratón está servido. El gusto a ratón es algo que realmente preocupa mucho, sobre todo a los elaboradores de vinos sin sulfitos, a los elaboradores de vinos naturales, y por eso pues, es importante distinguirlo. Otra forma de ver perjuicio bacteriano son las bacterias acéticas. Estas bacterias acéticas suelen ir de dos en dos, en parejas, como los malos, de dos en dos siempre. Y es muy sencillo distinguirlas porque son células bailonas, son células que se mueven mucho, están en una vibración constante, parece que se quieren escapar. Entonces, las bacterias lácticas fican quietas, las bacterias acéticas se mueven mucho al microscopio. Estos serían lo mismo, muy parecido, pero los pediococcus, que son del mismo tamaño que las acéticas, no se mueven, van solas de dos en dos o de cuatro en cuatro. Cuando esto ocurre es un pediococcus. Pediococcus produce aminas biogénicas, histamina, los compuestos considerados como tóxicos a nivel de enología. Pero bueno, podemos descubrir también otros problemas con el microscopio, como los cristales, saber por qué el vino está turbio, por qué tiene sedimentos en la garrafa, saber si son cristales completamente amorfos o son cristales muy bien formados, parecen diamantes, que serían de calcio, sobra potasio, sobra calcio. Bueno, pues también el microscopio nos ayuda a más cosas. Incluso hay técnicas tan sencillas como el azul dimetileno, que es una técnica realmente muy fácil, que cualquier adega puede realizar, que es teñir para diferenciar levaduras vivas de las muertas. Es exactamente lo mismo, lo único que levantamos el porta, ponemos un poquito de azul de metileno y dejamos 1 minuto, 2 minutos, miramos
y las células azules son muertas, las células transparentes son vivas. Muy sencillito. Si verificamos una dificultad al final de la fermentación alcohólica, podemos ver si eso va a fermentar o si no. Si tenemos una dominancia de células azules, significa que va mal, que probablemente necesitamos reactivar un pie de cuba aclimatado al alcohol para solucionarlo. También hay técnicas de tinción de bacterias para distinguir acéticas de lácticas, pero yo sinceramente no suelo hacerlo porque las acéticas se mueven y las lácticas no. Entonces, con eso me vale, pero bueno, si se quiere ir más lejos se puede distinguir las gram positivas de las gram negativas. Las gram negativas son las acéticas y las gram positivas son las lácticas. Pero bueno, ya os digo que tampoco sería muy necesario. Existen técnicas de recuento, que cuando no hay otras técnicas, pues bueno, tenemos un porta con una cuadrícula, al final contamos las células que tenemos en 4 de las cuadrículas, que hacemos el cálculo y aproximativamente podemos saber la población. Esto se hace sobre todo para los espumosos, ¿no? Para los pies de cuba. Los pies de cuba en la elaboración de espumosos, con lo cual es una técnica que seguro vosotros tenéis bien asimilada. Bueno, a partir del microscopio, ¿qué otras técnicas podemos desarrollar? Por ejemplo, la epifluorescencia. La epifluorescencia es una técnica que deriva del microscopio. Se utiliza el mismo utensilio, pero con lentes más avanzadas, ¿no? Son lentes que son capaces de distinguir diferentes longitudes de onda a nivel de la fluorescencia. Lo que hacemos es, a la muestra, le vamos a poner unos fluorocromos que buscan alguna morfología o algún anticuerpo o buscan una cadena de genes, depende del fluorocromo y depende de la sonda que utilizamos, pues lo que vamos a utilizar son dianas, sondas que buscan una característica diferencial de la célula. Puede ser especie, pueden ser vivas de muertas. Queremos distinguir. Entonces, por ejemplo, en esta fotografía vamos a distinguir células vivas en color verde de células rojas en color rojo. Y dependiendo de eso, pues vamos a saber si nuestro pie de cuba, sin tener que hacer el azul de metileno, pues cuántas levaduras muertas y cuántas levaduras vivas. Hoy en día, con técnicas tipo FISH, podemos encontrar bretanomices. O sea, que solo se encienda la luz cuando hay bretanomices. Mientras tanto, vemos todo oscuro. No nos importa. Buscamos bretanomices. Hay sondas genéticas con epifluorescencia que se pueden hacer. Pero claro, ¿cuál es la debilidad? La debilidad es la debilidad del microscopio. Necesitamos que haya vida en Manhattan. Entonces, necesitamos otras herramientas que sean más potentes. Pero aquí vemos perfectamente cómo hay células vivas en verde, células muertas en roja. En esto es la técnica FISH, ¿no? Que es lo que busca DNA ribosómico para distinguir las vivas de las muertas. El ribosoma es un DNA que se degrada muy rápidamente en cuanto la célula muere. Entonces, si la célula muere, no hay RNA, no hay los ribosomas activos, por lo tanto, solo vemos lo que está vivo. Bueno, avanzamos. También existen técnicas que pueden ser utilizadas en bodega o pueden ser utilizadas en laboratorios externos, son los medios de cultivo. Los medios de cultivo pues son placas donde sembramos directamente aquello que encontramos en el vino y como son medios selectivos esperamos que haya un crecimiento para predecir qué es lo que está creciendo. En principio, los medios selectivos pues conducen a que crezca aquello que buscamos, pero no siempre es así, ¿no? Es quizás uno de los puntos débiles
como luego explicaremos. Los medios de cultivo, pues hay una resolución de la OIV que te dice exactamente qué es lo que hay que buscar, qué es lo que hay que poner para construirte tus propios medios, si quieres. También los hay comerciales, está bastante desarrollado como mercado. Con levaduras y acetobacterias se cultivan en un medio aerobio, mientras que las lácticas tienen que ser en anaerobiosis. Pero bueno, es muy sencillo. O tienes una cámara con anaerobiosis, o hay jarras, hay frascos que puedes crear tú, tu propia anaerobiosis. O sea que utilizar medios de cultivo es bastante sencillo. Nosotros, por ejemplo, utilizamos estos 7 tipos de medios de cultivo selectivos, ¿vale? Selectivos para levaduras en general, para Brettanomyces, para bacterias lácticas, para bacterias en general, para hongos. Bueno, puedes encontrar medios de cultivo que tú mismo, si no los compras ya hechos, hay casas que los venden, y si no, tú mismo también te los puedes formular. Las siembras son algo bastante sencillo, pero en cuanto a las limitaciones que tenemos, primero, que los medios específicos no son siempre tan específicos como nos gustaría. Claro, si hacemos medios para Brettanomyces y crece algo, tenemos que confirmar que eso es Brettanomyces, porque a lo mejor no lo es. Claro, y aparte, pues hay un retraso de crecimiento, toma su tiempo. Levaduras, 4 o 6 días, bacterias pueden ser 8, 6, 8, 10 días, Brettanomyces, 12 días. Claro, no es el microscopio, un segundo tomamos decisiones. 12 días, 14 días después nos llaman del laboratorio, oye, sí, ¿qué es Brettanomyces? Tarde. Bueno, pero es una herramienta que tenemos ahí, ¿por qué no? Es una forma de rastrear frecuentemente nuestra bodega, y cuando hay un aviso, confirmamos, pero es una forma interesante de hacer un seguimiento. Y quizás uno de los problemas que tiene es que no es capaz de controlar los viables no cultivables. Un concepto que en Brettanomyces es importantísimo. Viables significa que están vivos, no cultivables, pues que no crecen. Son vivos, pero no crecen. Nosotros tenemos estimado en nuestros resultados un 75% en el caso de Brettanomyces de viables no cultivables. O sea, células invisibles al radar. Son como los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. No había forma de descubrirlos. Volaban, estaban ahí, llegaban, bombardeaban y se iban y nadie los había visto. Bueno, pues esto es el ejemplo de los viables no cultivables, que es algo que debemos considerar. Entonces, si comparamos un bocadillo lo que hemos visto hasta ahora, los medios de cultivo específicos toman tiempo, la sensibilidad es baja, es baja porque necesitamos mucha cantidad de vida para poder descubrirla, y por lo tanto, pues necesitamos técnicas que, aunque sean más costosas, aumenten la sensibilidad y sobre todo sean mucho más rápidas en el tiempo para dar respuestas aceleradas o lo antes posible. Fijaros, lo que es curioso es que el PCR, yo lamentablemente me acuerdo, el PCR hace años partía de los medios de cultivo. Teníamos un crecimiento, entonces cogíamos las colonias y confirmábamos con PCR inmediatamente en un día qué ocurría. Pero claro, necesitábamos el crecimiento. La sensibilidad era buena, pero los tiempos no, porque dependían de los medios de cultivo. Hoy en día, como veréis, ya eso es historia. Algo interesante que cada vez
se hace más y más es la microbiología de la atmósfera. Esto no se había tenido mucho en cuenta, porque la microbiología importante es aquella que hacía la fermentación, la transformación de uva, de mosto en vino, pero no se había considerado que la atmósfera puede tener microorganismos. Y claro que los tiene. Es otra herencia del COVID. El COVID tuvo muchas cosas malas, pero aprendimos muchas cosas buenas. Y una de ellas es a rastrear qué hay en la atmósfera para entender mejor lo que ocurre luego en el vino. Entonces se han desarrollado técnicas para conocer la microbiología atmosférica, sobre todo a nivel de mohos, porque los mohos, cuando hay mucha humedad y hay precursores halofenolados, los pueden transformar en TCA, en anisoles, que es súper nocivo, porque es una contaminación que empieza muy despacito, muy poco a poco, y lo hace de tal forma que los que conviven dentro no perciben el problema. Incluso cuando el problema ya es de una intensidad súper elevada, las personas que han convivido en una bodega contaminada por TCA, tricloroanisol, no se dan cuenta. Solamente se dan cuenta cuando llegan a casa y la persona que convive, el home o la mujer o los fillos, dicen, de la bodega, sí, claro, vengo de trabajar. ¿Por qué? Esta persona siempre, cuidado, porque a lo mejor dice, ¿qué? ¿De la bodega? Sí, claro. No, de la bodega hoy no. Hoy no. ¿Por qué? Porque la persona está contaminada. Tiene la ropa contaminada y si tú estás acostumbrado no hueles nada. Pero otra persona que de repente se encuentra, o una persona que de repente entra en la bodega, dice, aquí hay mofo. ¿Mofo? ¿Sí? Por lo tanto, rastrear con medios de cultivo, rastrear con hisopos, medir la actividad ATP-ASA es algo muy, muy sencillo, que de nuevo podemos hacer en cualquier bodega porque hay medios de cultivo que se pegan en las estructuras, hay medios de cultivo que dejas en una exposición un tiempo, hay bombas milimétricas, volumétricas, capaces de analizar el medio ambiente. Bueno, seguimos avanzando. La citometría de flujo. Bueno, esta es una herramienta que se ha desenvolvido últimamente de forma importante en bodega. La citometría de flujo es una técnica analítica a nivel de microbiología que permite cuantificar e identificar, pero no tanto busca la identificación a nivel de especie, de género. La citometría busca medir actividad biológica y eso es muy interesante. Medir la capacidad fisiológica que pueda tener una levadura en un pie de cuba, por ejemplo, para espumantes, o medir la actividad biológica que un contaminante tipo Brettanomyces, Zygosaccharomyces puede tener. ¿Por qué? Porque quizás identificar al contaminante está muy bien, pero si no está activo, ¿a nosotros qué nos importa? Claro. Por suerte, de todos los microorganismos que se habla en vino, hay muy pocas excepciones para hablar de patógenos. No hay legionelas, no hay salmonelas. El vino es algo muy sano y debemos presumir de ello. Por lo tanto, que estén no es tan importante. Lo importante es qué pueden hacer, qué pueden metabolizar, qué tipo de sustancias pueden alterar la identificación de la variedad, de la fruta, de la madera, de aquello que arruina sensorialmente nuestro trabajo. Y la citometría de flujo pues es lo que mide. Se utilizan unos fluorocromos. Estos fluorocromos, de nuevo, son sondas fluorescentes que cuando buscan y encuentran lo que buscan, se encienden luces de colores. Entonces,
aparato lo que hace es medir estas fuentes de luz emitidas a medida que célula a célula van pasando por el capilar. Un capilar súper fino que solo permite desfilar célula a célula, todas en fila. Y contamos luces encendidas. Y esas luces encendidas corresponden a células activas. Por ejemplo, utilizando esterasas, utilizando anticuerpos o utilizando sondas genéticas. Existen las tres posibilidades. Punto fuerte, que mide actividad biológica, sea buena o mala. Por ejemplo, podemos medir esterasa. Medir esterasa significa, cuando hemos preparado un pie de cuba, levaduras que están preparadas para entrar en el campo de batalla y fermentar azúcares como locas. Claro, en un pie de cuba es súper interesante. Necesitamos que todas las garrafiñas que tenemos puestas en bodega fermenten. Entonces, necesitamos individuos activos biológicamente y capaces de hacer este tipo de trabajo. Ahora, para eso utilizamos esterasa, que es una actividad enzimática muy típica de levaduras fermentativas, principalmente Saccharomyces. Bueno, pues perfecto. Ahora, si lo que buscamos son Brettanomyces, en una fila de individuos, lo único que queremos que se encienda la luz es con Brettanomyces. Bueno, pues entonces o ponemos anticuerpos o ponemos sondas genéticas. Y esto es completamente nuevo. Bueno, nuevo, hace 3 años, 4 años, para Brettanomyces. Ya hay sondas genéticas en el mercado, ¿vale? Hay anticuerpos también para Brettanomyces. Claro, pero digo, vale, pero es que quiero saber si están vivas. No hay problema. Pongo una sonda genética, pongo un anticuerpo. Un anticuerpo es sencillo. Lo que se ha hecho es con conejos, cuello. Con cuellos se inyecta Brettanomyces, ¿vale? Entonces el conejo funciona y produce anticuerpos frente a la invasión. Esos anticuerpos en el suero los recogemos y lo utilizamos en citometría para las células de Brettanomyces. Cuando encuentra su antígeno, ¡ping!, se enciende la luz. Lo que pasa es que en vino hay un problema, hay taninos, hay sulfuroso, una matriz compleja. Entonces, es un bocadillo más caro, pero las sondas genéticas tipo FIS, las sondas genéticas, es la sonda genética de Brettanomyces que busca con el número de pasaporte a Brettanomyces. Y ahí no hay fallo posible. Cuando encuentran una Brettanomyces, se enciende la luz. Y si además ponemos una esterasa, es que está viva. Muy potente, muy potente. Muy potente, ¿para cuándo? Utilizamos quitosano, ¿no? Nos han dicho, que tienes Brettanomyces, aplicamos quitosano. Esperamos 10 días, 15 días, hacemos una citometría, no hay luz. Bien. Y de repente, ping, 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 ping. Bueno, a lo mejor tenemos que volver a aplicar quitosano, debemos subir o hacer la termoflash, aplicar temperaturas elevadas. Bueno, tenemos que seguir actuando, porque la citometría nos dice, cuidado, el tratamiento no ha sido suficiente. Bueno, ¿cuál es el punto débil? Todas las técnicas tienen su punto fuerte, todas las técnicas tienen su punto débil. ¿Vale? Punto débil, la sensibilidad. Necesitamos 200 o 1000 células por mililitro para que podamos encontrar el contaminante. Claro, esto no es Manhattan, es Burgos. Burgos es una ciudad muy fría, y hay poca gente, pero hay en Castilla y León. Entonces, bueno, efectivamente no son poblaciones enormes, pero para una microfiltración no es suficiente. Pero para una contaminación en barrica sí.
Podemos tener ya una contaminación incipiente que con la citometría podemos encontrar, pero no cuando hemos microfiltrado. Para el tiempo de engarrafamiento, pues quizás necesitamos más precisión. Pero la citometría de flujo es una técnica que se puede hacer en el mismo día. Si tenemos citometría, en España, pues no sé, habrá quizás 30, 40 bodegas que tienen citometría. No son muchas, pero las grandes ya utilizan citometría y en el mismo día tienen resultados, en 3 horas tienen resultados. Con lo cual, pues bueno, significa que empieza a ser ya una herramienta bastante útil. Los citómetros actuales suelen tener lentes que son capaces de leer a diferente longitud de onda, por lo tanto podemos utilizar varias sondas al mismo tiempo y encender luces según nos interese, vivas, muertas, Saccharomyces, Zygosacharomyces, levaduras simplemente fermentativas, podemos tener morfología, abaratar mucho el coste, decir, mira, solamente quiero saber células Saccharomyces fermentativas y que estén vivas, porque estoy haciendo un pie de cuba y hago muchos análisis. No puedo gastarme dinero siempre en sondas genéticas, que son más caras, y tampoco en anticuerpos, que son más caras. Bueno, pues utilizo sondas que me dicen células que sean mayores de 6 micras, Saccharomyces, y que además estén activas, esterasa. Bueno, ya está. Es información suficiente. De repente veo cosas raras, digo, no, pues voy a seguir encendiendo luces, aunque tenga que hacer un investimento más fuerte. Entonces es una herramienta, la citometría, que poco a poco en enología pues cada vez es más interesante por las grandes aplicaciones y rápidas que se pueden hacer. Es una técnica acreditable, nosotros lo tenemos acreditado, ENAC es el organismo español que acredita el servicio analítico, por lo tanto es una técnica repetible y reproducible, porque si no, no sería acreditable. La fiabilidad es, por lo tanto, alta. Así que, de nuevo, haciendo un pequeño resumen, comparando la epifluorescencia pues tenía una sensibilidad francamente mala, la aumentamos mucho con la citometría de flujo, llegando a tener una sensibilidad aceptable, al menos para procesos enológicos no terminales. Superamos, por lo tanto, al análisis en microscopio, que necesitamos muchas células para poder ver algo, y la especificidad en el caso de citometría ha subido mucho con las ondas genéticas y con los anticuerpos. Bueno, y si llegamos a las técnicas también de biología molecular, a nivel de lectura genética en forma de PCR, bueno, pues todo lo que se sabe hoy en día acerca de la reacción en cadena es muy curioso, es muy divertido. Este señor, Kary Mullis, no sé si os dice algo, es el inventor del PCR. Se desarrolló mucho, ¿no? Pero en 1983 este señor inventó el rock and roll en la biología molecular. Kary Mullis vendió su técnica, en aquellos tiempos decía, pues tampoco vale para nada. Lo vendió por $1 y lo compró el ejército americano. La mejor arma que descubrió en los tiempos. La primera arma que viajaba a cualquier país que quería invadir Estados Unidos era la técnica del PCR. Paracaidistas que iban al territorio y que analizaban absolutamente todo, buscando antras, buscando guerra y armas biológicas, que eran las más peligrosas, y lo hacían con PCR. Este señor murió hace un año y medio, y os podéis creer que fue negacionista. Fue negacionista. Los años, pues, traicionan, indudablemente. Pero bueno, es una mera
curiosidad. Yo es que soy un admirador de Kary Mullis porque realmente el desarrollo científico que hizo con el PCR cambió completamente nuestras vidas. Es la rueda de la biología, es la rueda de la ciencia para identificar seres vivos, taxonomía, relación filogenética, en fin, cambió el mundo completamente. El desarrollo de la técnica del PCR pues es tal que si recordamos cómo se hacía antes, ¿no? La identificación genética con PCR, lo que hacíamos era multiplicar fracciones de genes que después poníamos en geles de electroforesis y se nos quedaba como el código de barras de hoy en día, ¿no? Un código de barras y según el código de barras pues decíamos que era Saccharomyces, no Saccharomyces, en fin, pues un montón de identificaciones genéticas, pero a día de hoy se ha convertido en una técnica muy sencilla, fácil de utilizar, los costes han bajado muchísimo y no consiste más que en un pequeñito tubo de ensayo poner todo lo que necesitamos para la reacción. Los nucleótidos, la polimerasa, todo aquello que necesitamos, metemos la sonda y que va a hibridar con lo que buscamos y la extracción del DNA del contaminante o de la muestra que vamos a utilizar. Y además ponemos chivatos. Bueno, chivatos, no sé cómo es la palabra. Ponemos, vamos a llamarlo policía, mejor. Ponemos policías. Estos policías buscan el pasaporte del contaminante. Estamos buscando Saccharomyces, pues me da igual que haya Brettanomyces, que haya Saccharomyces, que haya Torulasporas, que haya Lanchanceas, lo que sea, da igual. Que como haya una Torulaspora, la voy a encontrar. ¿Vale? Pero aparte del policía, también ponemos lo que se llama controles internos. O sea, ponemos falsos contaminantes. ¿Para qué? Para que el policía, si no encuentra a un falso ladrón, a un falso contaminante, es que el policía es corrupto. Se está cerrando los ojos porque no quiere ver. Ahora bien, tenemos dos canales. Y si el policía es un policía, como tiene que ser la policía, pues encuentra y dice, tú eres Brettanomyces. No, pero soy el... vale. Quédate aquí, que voy a seguir buscando. Y si en el otro canal no sale nada, es que el sistema ha funcionado, porque tengo un testigo para decir que está funcionando, pero no hay Brettanomyces. Por lo tanto, el sistema lo que hace es asegurar que no haya falsos positivos, que es muy importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor hemos hecho un esfuerzo, hemos invertido en quitosano, hemos microfiltrado, hemos hecho muchas cosas y queremos saber si han funcionado. Si me dan positivos no voy a dormir y voy a seguir gastando dinero y voy a seguir poniendo quitosano y voy a seguir filtrando y voy a seguir arruinando al pobre vino. Por lo tanto, pues esta técnica favorece realmente que los resultados sean cada vez más fiables. El PCR ha conseguido también que las calibraciones sean tan potentes como en las calibraciones químicas, ¿no? Cuando un químico se junta con un biólogo y hablan, el químico se ríe del biólogo, es que vosotros hacéis unas cuantificaciones imposibles, una incertidumbre muy grande, no sabéis contar. Claro, ¿por qué? Porque el químico es súper preciso en hacer las calibraciones, la balanza, entonces las incertidumbres son mínimas. Claro, la biología está sujeta más a la fantasía de la vida, ¿no? La improvisación, la capacidad vital, la adaptación, en fin, la vida no es como la química inerte, ¿no? Entonces, sin embargo, el PCR consigue hacer calibraciones súper precisas. Por lo tanto, construimos con DNA artificial
las curvas de calibraciones y cuando ponemos la muestra biológica, pues dependiendo de la lectura, pues tanta cantidad de DNA, pues la población pertinente dependiendo del ciclo que hemos encontrado a nivel de PCR. Y aparte, hoy en día ya no necesitamos los perfiles en electroforesis, el código de barras, porque utilizamos fluorocromos, muy sencillo. Cuando en el PCR actual, lo que hacemos es tener lo que se llaman el primer con las luces apagadas. Tenemos el fluorocromo y lo que llaman el quencher, que es el inhibidor de la luz. Claro, un primer pues está completamente apagado porque tenemos las cadenas asociadas. Pero cuando el primer encuentra al culpable, al contaminante, se hibrida con el contaminante, se separa y por lo tanto el fluorocromo ¡pum!, se enciende. Identificamos y medimos intensidad de luz. Si hay un solo individuo, hay muy poquita luz. Si hay muchos individuos, ahí ¡pum!, se dispara la intensidad de luz, el aparato lo mide y sabemos la población con esa recta de calibrado. Bueno, hoy en día existen primers muy específicos, cada vez más grandes, y que cada vez se asocia más con la población activa. El PCR tiene un problema, que lee todo. Vivas, muertas, dormidas, perezosas, jugando el fútbol, viendo la televisión, solteros, casados, todo, lee todo. Claro, tenemos una información muy importante, pero nos falta medir la actividad biológica y sobre todo si están vivas. Bueno, tenemos la citometría y tenemos sondas que cada vez buscan hibridarse con fracciones más potentes y más grandes del DNA. Lo primero que se degrada cuando una célula muere es la molécula más importante que tenemos incrustadas en cada una de nuestras células. Es el DNA, es el material genético. Cuando una célula muere, lo primero que destruye es aquello que ya no sirve absolutamente para nada, y es el material genético. Por lo tanto, una célula muerta empieza a destruir sus cadenas de DNA, y si tenemos sondas que hibridan en varias, como no encuentre todas las zonas con las que hibridra intactas, no se enciende la luz. Por lo tanto, cada vez tenemos PCR mucho más inteligente. De esta forma, pues, podemos hacer análisis en PCR hoy en día en 8 horas. La sensibilidad puede llegar a ser de 10 células por 100 mililitros, que es una población, ya es una aguja en una garrafa. Ya empezamos a tener una sensibilidad brutal. Claro, si ahora somos capaces de distinguir vivas de muertas, tenemos una herramienta súper potente. Y lo que también a día de hoy ayuda, pues son los análisis a nivel de etilfenoles. Entonces sabemos las células, sabemos dónde estamos de etilfenoles para comprender cuál es el problema de Brettanomyces. Y bueno, ahora tenemos el PCR digital, que esto es todavía más reciente. El PCR digital se utiliza desde el año pasado. Bueno, se utiliza desde hace mucho más tiempo en el campo de la investigación médica, en hospitales, en la salud, que para eso se desarrolló con el COVID. O sea, que es una técnica que existe desde el COVID. Pero se utiliza ya en vino desde el año pasado, porque hay sondas específicas de Brettanomyces. Por el momento solamente se utiliza con Brettanomyces. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en algo bastante sencillo. La muestra de PCR, en lugar de hacerlo en un solo tubo de ensayo, como hemos visto, se hace en muchas celdillas. Entonces, la muestra se divide en 500 pocillos y en cada pocillo hay una reacción de PCR.
Ahora, el tamaño del pocillo es tan pequeño que como mucho puede caer una célula. Como mucho 2, si están enamoradas. Si no, lo más sencillo es que caiga de uno en uno. ¿Vale? Entonces, en cada pocillo, aparte de una célula investigada, tenemos los nucleótidos, tenemos la polimerasa, tenemos absolutamente el primer, tenemos todo, para que en lugar de una reacción tengamos 500. Ya hay PCR digital que hacen 30.000. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hace el sistema? En lugar de una calibración en una curva, cuenta de uno en uno. Una célula, 2 celdas, 4 celdas, 10 células. Al final tenemos 1.000 celdas en 30.000. Bueno, es un conteo completamente absoluto. No es relativo. O sea, cualquier lectura que hagamos con un calibrado es relativo. Lo relativizamos a una calibración. Y esa calibración nos dice, creo que hay... Aquí no creo. Aquí he contado, el sistema te dice, he contado 1.000. ¿Y cuántas hay? 1.000. ¿Por qué? Porque son células individualizadas. Y como os digo, pues en cada celda como mucho hay 1 o como mucho hay 2 células. Hoy en día el PCR digital cada vez avanza más y lo que se hace es lo que se llama el Droplet Digital PCR, que es un sistema donde ya cada microgota se protege con una capa de lípido, de aceite, para que no se escape esa célula o esa par de células enamoradas. Y cada una de ellas, entonces ya aseguras que cada celda sea individualizada. Bueno, algunas aplicaciones prácticas que hemos visto, ¿no? Y que a lo mejor pues, os puede dar idea de lo que es lo práctico en bodega. Hubo una bodega que tenía ecológico y convencional en la misma producción, y en el ecológico tenía una contaminación brutal y no sabían muy bien si venía del campo, no sabían cuál era el problema, pero en ecológico cada vez tenía más bretanomices, más etilfenoles, más problema. Entonces, bueno, al final nos dimos cuenta que en las barricas que utilizaban para rellenar únicamente el vino orgánico estaba contaminado. Claro, imaginaros, cada relleno de barricas era una inoculación de bretanomices. Por lo tanto, hay puntos críticos súper importantes a considerar, muy sencillos, por otra parte, pero que quizás no se tengan en cuenta. Los sistemas de limpieza de barricas. Conseguimos cambiar muchos sistemas de lavado automatizado de barricas. Claro, de donde venimos en Rioja, solamente en Rioja tenemos 1,5 millones de barricas. Entonces, claro, hay sistemas automatizados, o sea, trenes automáticos de barricas que van limpiando, en cada 3 minutos sale una barrica limpia, robotizado. Bueno, simplemente cambiando el esquema de trabajo, que era primero vapor y después agua quente, no funcionaba. Ahora, primero agua quente y vapor, voilà. Simplemente porque la temperatura a la cual llegas es mayor si aplicas primero el agua caliente. Con el agua caliente, primer escalón, vapor, al revés no funcionaba. Al revés, el vapor partía de una barrica fría, llegaba hasta donde llegaba, y el agua caliente, nada. Bueno, pues esto nos sirvió con un sistema de toma de muestras de agua de lavado de barricas, cambiar y modificar el esquema de trabajo pues para mejorar la eficacia del sistema de limpieza. Por ejemplo, la aplicación de ozono, lo hicimos de la misma manera, vimos que el ozono mejoraba los resultados de la limpieza de barricas, como se ve en este estudio, allí donde se pone ozono se consiguen los mejores resultados
sin ninguna duda. Definir el poro de microfiltración para ver en qué micraje podemos obtener vinos estables desde el punto de vista microbiológico. En este caso no era necesario 0,45, sino que con 0,65 podíamos quedarnos, identificar la refermentación, saber por qué los vinos se enturbiaban y este ejemplo que nos puede ilustrar en cierta forma de la potencia que tiene el control microbiológico en bodega. Es un ejemplo que me gusta mucho mostrar. Son 2 años de investigación en una misma bodega. Se representa prácticamente el esfuerzo microbiológico realizado en dos años. Aquí lo que representamos es un lote de vino que está en una barrica, en una bodega de Rioja, donde representamos la población de Brettanomyces en barras, ¿vale? Y la evolución de los etilfenoes en curva. Como podéis ver, este es el primer año, segundo año y resultado final. Como podéis ver, en el proyecto los etilfenoles iban poco a poco cada vez incrementando su concentración y la población de Brettanomyces era cíclica. Donde más crece, primavera, nuestra primavera. Claro, para considerar en vuestra primavera. Primavera. Crecimiento brutal. No me extraña. En castellano decimos la primavera, la sangre altera. Bueno, a Brettanomyces también. Al final son ciclos biodinámicos, fácil de entender. Pero fijaros en una curiosidad. Cuando muere Brettanomyces es cuando los etilfenoles sufren un aumento brutal. ¿Por qué? Porque esto lo hemos visto ya publicado y cada vez se entiende mejor. Bueno, puede haber 2 formas de entenderlo. Brettanomyces llega al máximo de crecimiento y empieza a morir. Se enfada. Se enfada porque las condiciones no son buenas, porque se pasó la primavera, porque no hay más nutrientes. Bueno, su ciclo biológico hace que se enfade y no hay mejor forma de enfadar a Brettanomyces que producir etilfenoes. Bueno, es posible que sea una respuesta al estrés. ¿Por qué no? Otra posibilidad, cuando muere Brettanomyces, libera la vinilreductasa, que es la enzima que transforma los vinilfenoles en etilfenoles. Bueno, también puede ser. Yo a día de hoy no lo sé, pero las 2 respuestas son posibles. Bueno, ahora vamos a imaginar que no tenemos ningún tipo de desarrollo y lo único que hacemos en esta bodega es probar el viño en la taza. Bueno, claro, cuando tenemos una concentración de etilfenoles de aproximadamente unos 450, 480 microgramos litro, que es un umbral de detección, decimos, o nos dicen, suelen decirnos, nosotros no solemos darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. Y el problema está ya en tal situación que nos hemos acostumbrado. Pero viene alguien de fuera y dice, entre tú y yo, ¿no tienes un problemilla? Bueno, pues puede ser. ¿Por qué no? Vamos a verificar. Sí, entonces, claro, nos damos cuenta cuando el problema ya es efectivo. ¿Vale? Bueno, podemos utilizar medios de cultivo. Medios de cultivo que efectivamente tienen una sensibilidad baja, pero cuando tenemos unas poblaciones de aproximadamente unos 1000 células por mililitro, ¡plum!, aparece en el medio de cultivo. Esperas, ¿y esto qué es? Bueno, miramos al microscopio, mandamos a un laboratorio y nos dicen Brettanomyces.
Bueno, vale. Hemos adelantado en la máquina del tiempo 6 meses. No está mal. Y además tenemos etilfenoles por debajo del umbral de detección. Nadie se va a escandalizar con nuestro vino. Está muy bien. ¿Vale? Pero hay más. Sí, podemos analizar cromatográficamente los etilfenoles de forma rutinaria y de repente el laboratorio nos dice, pues tienes etilfenoles. No te preocupes, poquito, 70, 80 microgramos litro, depende del límite que tengas electrónico, la tecnología que utilices. Bueno, está muy bajo a nivel de concentración, no hay daño sensorial y he viajado 1 año y medio en la máquina del tiempo. Está muy bien. Pero es que, claro, hoy en día podemos utilizar el PCR. Con el PCR, 10 células por 100 mililitros está súper bien. Y es el PCR clásico. Ahora, si utilizamos el PCR digital, es 10 veces menos. Es una célula por 100 mililitros. Una célula casi en una botella. Una célula en una botella. Es algo ya realmente que nos permite viajar en el momento cero, en el tiempo cero, en el kilómetro cero y por supuesto, pues tener un control realmente exhaustivo. Y para que veáis un poquito la importancia, porque a veces quizás no se le da la importancia que tiene, os voy a mostrar este estudio que hicimos en Rioja. Es un estudio que tiene ya tiempo, porque en Rioja, que llegó a ser el paraíso de Brettanomyces, a día de hoy ya no lo es. Creedme, no soy el embajador, pero efectivamente está muy resuelto el problema. Pero fijaros, estos son 13 vinos crianza. Crianza significa vinos con madera, en barrica. Son 13 vinos que fueron probados por Master of Wine. Se puntuó en cata, cuanto mejor era el vino, resulta que tenía menos etilfenol. Bueno, una relación interesante. Significa que para tener una buena puntuación en cata necesitamos baja concentración de etilfenoles. Pero, curiosamente, una baja concentración de etilfenoles no garantiza el éxito. Faltaría más. Necesitamos más cosas, ¿no? Necesitamos más calidad, no solamente la ausencia de etilfenoles. Pero lo que más gracia nos hizo es que cuando lo correlacionamos con el precio del vino, pues encontramos una correlación positiva, no muy alta, pero sí, efectivamente, los precios más altos, los vinos mejores vendidos, son aquellos que no tenían etilfenoles. Y eso a misa. Claro, normalmente cuando ves que tu vino se vende, oye, más fácil tienes subir el precio. Sin embargo, cuando el vino no se vende, pues te vas adaptando, ofertas, 4x3, bueno, lo típico, lo típico. Y claro, nosotros tenemos mucha presión. Claro, estos precios de un crianza por 4 euros, estamos hablando de 20 reais. Y joder, ¿qué os pasa, chicos? Es que no podemos hacerlo mejor. Tenemos una presión enorme. Yo he visto la calidad de los vinos tintos en Brasil y estoy escandalizado del nivel, del nivelazo, del golazo en los vinos tintos que tiene Brasil y los precios que son súper estimulantes. Pero bueno, cuando hay una presión tremenda, los problemas influyen. Y como resumen, y hacemos un cafecillo, sí, ver las técnicas de citometría, de cromatografía gaseosa, medios de cultivo, epifluorescencia y PCR. Aquí veis cuando resulta útil. Entonces, no todo es útil siempre. Hay herramientas que son complementarias, pero a modo de resumen, yo podría hacer aquí un estudio microbiológico entre vosotros, ¿vale?
Entonces, podría hacer preguntas. ¿Qué herramienta utilizaría yo? Bueno, podría utilizar medios de cultivo, ¿vale? Imaginaros que yo utilizo medios de cultivo para estudiaros a vos. ¿Qué haría? Primero, me gustaría saber quién de vosotros es viticultor y quién de vosotros es enólogo. Entonces utilizaría dos medios de cultivo, un medio de cultivo selectivo para enólogos y un medio de cultivo selectivo para viticultores. Cada uno de vosotros iréis creciendo en el medio de cultivo específico. Bueno, era una forma de estudiaros, interesante. Pero, aparte, podría seguir utilizando medios de cultivo para saber quién de vos está activo en la producción de uva. O sea, viticultores que produzcan uva, porque no, yo soy viticultor. ¿Y cuánto produce? No, nada, por el momento nada. Vale, bueno, pero claro, el medio de cultivo, solamente aquellos que están produciendo uva o están produciendo vivo van a ser capaces de crecer. Los demás serían viables no cultivables. Bien. Bueno, con la epifluorescencia podría saber la especie. Voy a decir, bueno, a ver, ¿quién de vosotros es Homo sapiens? Todos. No, tendría una señal. ¡Hala! Bueno, y si hay alguno, pues se quedaría ahí. Alguno que no. Bueno, sondas genéticas, ¿no? Podría utilizar la citometría. Con la citometría, pues, sería la medida de la actividad. Desde enólogos que a lo mejor pues, trabajan en una bodega boutique, y dicen, no, yo hago 5.000 garrafiñas, mejor viño del mundo. Sí, bueno. O yo trabajo en una gran adega y hago 100.000 garrafas al año. Bueno, con la citometría podía medir esa actividad vuestra a nivel de producción. Ahora, busco a alguien particular. Me voy al PCR. Hago una extracción de DNA y digo, no, es que os pongáis como os pongáis. Yo busco a Joao Santos Coelho. ¿Hay un Joao Santos Coelho? ¿No? Bueno, pues ninguno de vosotros me va a engañar. Si no sois Coelho, mi PCR me va a decir, no, vete a otro sitio que aquí no hay Coelho. ¿Vale? Ahora, si lo que me interesa es saber si hay un Coelho y además hace vino base de Lambrusca, del Niagara, pues bueno, pues mi sistema de gas cromatografía iba a buscar el Niagara porque es una Lambrusca y por lo tanto tengo metabolismos que especifican que es Lambrusca y no es Vitis vinífera. Entonces, claro, efectivamente, dependiendo de cada pesquisa que haces, pues buscas una cosa u otra, ¿no? Entonces, bueno, esto es la primera presentación que quería hacer. Si tenéis cuestiones, pues podemos hacerlas o guardarlas para la segunda, porque quizás el cafecillo sea más importante. ¿Hay alguna pregunta que queráis? Sí. Como que vai estar Maurício voltando lá no percentual de não cultiváveis? Esses não cultiváveis é uma questão metabólica? Ou, na verdade, há um grupo de Brettanomyces e nós não conseguimos dar nutrientes necessários, sintéticos, para eles se multiplicarem? Claro, la levadura Brettanomyces es una levadura muy austera, de un crecimiento muy lento, realmente toma mucho tiempo y es capaz de vivir aletargada, es capaz de sobrevivir en unas condiciones hostiles, con alcohol, pH baixo, sin nutrimento, en condições de sulfuroso molecular alto, mas tiene una capacidad de adaptación muy fuerte, muy fuerte. Esa capacidad hace que cuando Brettanomyces cae en el paraíso, unas condiciones óptimas, nutrimentos, un medio de cultivo que tiene todo, absolutamente todo, no crece.
fica completamente... No gusta. No gusta. Se adaptó tanto a una situación desfavorable. Eso es, que lo favorable es desfavorable. Certo. E hai unha coisa interesante. Si tú sulfitas, la forma de resistencia es una célula quiescente, es una célula pequeñina, pequena, tan pequena que pasa los filtros. Por eso es moi importante facer la corrección no justo antes de la microfiltración, sino despois, precisamente por esa forma de resistencia. Y esa forma de resistencia no es cultivable. No es cultivable. Por eso hay una proporción importante. Então, facemos el cafecillo e depois seguimos.